Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Hoy lunes 26 de abril seguimos con la enseñanza de los libros de la Biblia y hoy les voy a hablar del libro de Lucas. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este mensaje delante de Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por instruirnos cada día. Gracias por llenar nuestro corazón, nuestro espíritu de tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, Padre. Señor, te pido que esta noche tomes el control de los medios de comunicación, de que tomes el control de mi boca, Señor, sé tú en mí, llevando este mensaje, Padre, a todas estas personas que en estos momentos me están escuchando, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El libro de Lucas, hermanos, se encuentra en el Nuevo Testamento. Tiene 24 capítulos y un total de 1151 versículos. Fue escrito por Lucas en una fecha estimada de 70 a 80 años después de Cristo. Lucas significa luminoso, iluminado. Viene del latín luce. Lucas fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo y de los más conocidos, médico de profesión. Se encargó de recopilar una historia habiendo investigado con toda diligencia lo relacionado a Jesucristo. Sus dos escritos, que fueron el libro de Lucas y Hechos, dirigido a Teófilo, nos recuerdan constantemente que los hechos ahí narrados son históricos y verificados por testigos oculares. El Evangelio de Lucas nos provee numerosas referencias a años y a gobernadores con nombres propios y de regiones específicas. Lucas es el único que narra eventos de niñez y la adultez de Jesús antes de su ministerio. Además, su abundante material sobre las apariciones de Jesús después de su resurrección contribuye significativamente a los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y Marcos. Lucas nos brinda la visión más histórica de la vida de Jesús, ya que su propósito era obtener un sólido fundamento objetivo para su fe a fin de fortalecer la fe de todos nosotros. El Evangelio de Lucas está organizado en 8 secciones principales que describen la vida, el ministerio y los milagros de Jesucristo. Este evangelio está lleno de detalles acerca de la historia y de los eventos alrededor de en ese tiempo. Cuida de incluir detalles acerca de la cultura política y las familias que rodearon a Jesús durante su vida aquí en la tierra. La primera sesión comienza con una introducción del autor que explica el propósito de este evangelio. En Lucas capítulo 1, versículo 1 escribe, esta es palabra de Dios, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Esta es palabra de Dios. Lucas le escribió a Teófilo, posiblemente un gentil, quien era un nuevo creyente o alguien que buscaba aprender acerca de Jesús, quería saber más de Jesús. Teófilo significa amante de Dios, lo que ha llevado a pensar que el libro se escribió a personas que amaban a Dios. Lucas se propuso que Teófilo
y otros lectores como nosotros supieran que el amor de Dios se extiende hasta abarcar todos los pueblos en todas las naciones, tanto judíos como gentiles. La segunda sección, comenzando en el 5.º versículo del primer capítulo, describe los eventos alrededor de la venida de Jesucristo y de Juan el Bautista. Esta sección describe el nacimiento de Jesús y algunos eventos de su niñez. También habla de la primera aparición de Jesús en sus 12 años, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 49, cuando le respondió a su madre: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En la tercera sesión, detalla los eventos que condujeron al ministerio público de Jesús, incluyendo su bautismo y la tentación. Los 4 capítulos siguientes comprenden la cuarta sesión del Evangelio de Lucas, incluyendo el comienzo del ministerio de Cristo, la elección de sus 12 apóstoles y sus milagros. En estos capítulos, Jesús exhibe muchos poderes que validaron la autoridad que le fue dada por Dios, incluyendo la autoridad para perdonar pecado, la autoridad para conocer los pensamientos, la autoridad para sanar a la gente, la autoridad para darle paz a la gente. Cuando le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y también le ha dado la autoridad sobre la naturaleza al calmar la tormenta. En esta sección describe muchas lecciones y enseñanzas de Jesús que son principios para vivir de acuerdo a la manera que Dios quiera que vivamos. La quinta sección del Evangelio de Lucas comienza con el capítulo 9, versículo 10, donde Jesús hace el milagro de alimentar a los 5.000 con 5 panes y 2 pececillos. Este se encuentra en el capítulo 9, versículos de 10 al 17. Cita cuando el apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. También podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 37, Jesús sana a un muchacho endemoniado. El principio de la sexta sesión resume el ministerio de Jesús en Judea, comenzando con el capítulo 9. Podemos citar en su contenido 1. Jesús les da instrucciones a sus seguidores de cómo ayudar a otros mediante el discipulado. Capítulo 10, versículo del 1 al 17. 2. Jesús nos enseña cómo orar a Dios efectivamente. Capítulo 11, versículos del 2 al 4. 3. Jesús advierte a la gente acerca de lo que no se debe hacer, incluyendo el no ser hipócrita y el no juzgar. Capítulo 11, versículos del 37 al 52. 4. Jesús le dice a sus seguidores que no se preocupen por las cosas ordinarias de la vida, sino que confíen en Dios. Capítulo 12, versículos del 22 al 34. Y 5. Jesús advierte seriamente que debe arrepentirse en cambiar su manera pecaminosa de vivir. En el capítulo 13, versículos del 1 al 15. La séptima sesión del Evangelio de Lucas va desde el capítulo 13, versículo 22, hasta el capítulo 19, versículo 27, y describe muchas enseñanzas y milagros de Jesús. Jesús casi exclusivamente utiliza parábolas para dar lecciones acerca de vivir. Y les recuerdo que las parábolas son narraciones breves y simbólicas de las que se extrae una enseñanza moral. La octava y última sesión de este evangelio describe los detalles importantes acerca del juicio, crucifixión y resurrección de Jesucristo. De nuevo, Jesús demuestra su autoridad
al conocer todo lo que le pasa a su alrededor. Jesús da muchas instrucciones finales acerca de cómo vivir y cómo confiar en Dios. De nuevo confirma su autoridad como el Hijo de Dios. Y finalmente, el capítulo 24 detalla la resurrección de Jesús y su ascenso a los cielos. El Evangelio de Lucas, hermano, presenta muchos hechos importantes y lecciones significativas acerca de Jesucristo. Primero, el Evangelio claramente establece que Jesucristo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Segundo, comprueba que Jesús es el Hijo de Dios como Él lo afirma. Tercero, confirma que Jesús tiene completa autoridad sobre todo en este mundo, incluyendo el vencer el mal, el control sobre la naturaleza, al vencer la muerte, a sanar a la gente, el poder de perdonar pecados y el poder de bendecir a la gente y la autoridad de dar vida eterna en el cielo. Jesús hizo el milagro de vencer a la muerte mediante su propia resurrección. Después de vencer a la muerte mediante su propia resurrección, escuchen muy bien, proporciona un testimonio directo de los eventos de la vida de Cristo por parte de los apóstoles y otros testigos. El Evangelio ha sobrevivido completamente a investigaciones geográficas, arqueológicas, históricas de los últimos 2000 años. Por supuesto, un resumen del Evangelio de Lucas solo puede proporcionar lo más relevante del texto real y no puede ser reemplazado. Hermanos, les animo a que lea el Evangelio de Lucas para aprender más acerca de Jesucristo y los milagros que hizo en aquella época y que aún sigue haciendo milagros. Espero que esta enseñanza le ayude a muchos a saber más de Jesucristo y le pido a Dios que cada día nos instruya en su palabra. Buenas noches.